días, hermanos. Buenos días. Buenas noches. Estamos acá de noche. Buenos días para los que nos escuchan desde Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Canadá. Pero gracias a Dios estamos acá otra vez para continuar con nuestros estudios del Evangelio de Juan. Cada viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, estamos estudiando el Evangelio de Juan y el día de hoy nos toca el capítulo 9. Así que abran sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y ténganlo marcado porque vamos a estudiar, Dios mediante, vamos a estudiar la mitad del capítulo y la próxima semana continuaremos con la segunda parte del estudio del día de hoy. Antes de empezar, vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y esta palabra que nos abres al corazón. Y gracias porque podemos estudiar tu palabra en medio de esta cuarentena. Y damos gracias porque tú eres bueno en enseñarnos, en alimentarnos, en bendecirnos con tu palabra. Toma tú el control y glorifícate tú. Llévate tú toda la gloria por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que nos han estado siguiendo, voy a mostrarles el cuadro. Habíamos hablado acerca de las 7 señales, es decir, que el Evangelio de Juan incluye 6 disertaciones, 6 discusiones, 7 señales y 8 afirmaciones. En el día de hoy estamos viendo las 7 señales. Ya hemos tocado de estas 7 señales en el capítulo 2, convierte el agua en vino en Caná. En el capítulo 4, sana al hijo de un noble. La tercera señal fue la sanidad del paralítico de Betesda. La cuarta señal en el capítulo 6, la alimentación de los 5,000. La quinta señal, cuando Jesús camina sobre las aguas. Y el día de hoy nos tocaría la sexta señal. Jesús sana a un ciego de nacimiento. La sexta señal. Y cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos de un ciego, cuando hablamos de una persona que tiene este problema, siempre de una u otra forma llega a nuestro corazón esta pequeña idea de que es un castigo de Dios. De alguna forma es un castigo de Dios, o reflejan las enfermedades que Dios no está obrando en mi vida, o que me ha dejado, o que me ha abandonado. Leamos los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento. Inmediatamente están buscando un culpable. ¿Quién es el culpable de que este hombre sea ciego de nacimiento? Los culpables son los padres, pensando en esta idea de que si sobre los padres caía una maldición, entonces Dios castigaba a los hijos, ¿no? Y entonces pregunta, ¿serán los padres los culpables? O de repente preguntan, ¿o es él mismo? De alguna manera nació ciego de nacimiento. Entonces, ¿cómo puede haber pecado de tal manera que nazca ciego de nacimiento? Entonces la pregunta de los discípulos era, ¿pecó él o sus padres? ¿Quién es el culpable? Y hace unos años atrás, cuando estamos hablando de las enfermedades, de quién es el culpable de la enfermedad, entró a correr en las iglesias
una doctrina extraña, una doctrina nueva. Era la doctrina de la sanidad total. Se utilizaba un texto de Isaías 53, lo tienen en pantalla, y decía: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Haciendo una mala hermenéutica, una mala interpretación de este texto, algunos comenzaron a interpretar de que había sanidad total para todos los cristianos. Es decir, que ningún cristiano debía pasar ningún tipo de enfermedad, porque según este pasaje y según la interpretación de ellos, dice acá que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y comenzaron a interpretarlo diciendo que el creyente no debía pasar por ninguna enfermedad. Esa es la interpretación de esta teología llamada sanidad total. Yo personalmente vi a un pastor amigo mío en aquel tiempo, estoy hablándole hace muchos años atrás, era pastor en una iglesia en Vistalegre, y la gente de su iglesia de alguna manera compró esta doctrina. Y a él le detectaron un cáncer en su fase inicial. Pero alimentado por estas personas dentro de la iglesia, le dijeron que Jesucristo ya había llevado su enfermedad y por lo tanto lo que él estaba experimentando era un tipo de engaño del diablo al cual él tenía que rechazar, ¿no? Y dejó de tomar medicina, dejó su tratamiento porque Cristo había llevado sus enfermedades y por su llaga había sido curado. Y así lo hizo hasta que falleció. Falleció, y fue interesante ver a esas mujeres que lo habían alimentado con estas ideas llorar y jalarse los pelos preguntando ¿en qué fallaron? Muy simple, en una mala interpretación de la Biblia. Tengo un amigo mío que también es un ácido defensor de esta doctrina, permanentemente está hablando en el internet, en sus páginas, sobre la sanidad y que somos sanos y que hay que declarar nuestra sanidad y que no hay que aceptar ningún tipo de enfermedad, hasta que un día escribió desde el hospital: aquí estoy, gracias a Dios ya conseguí cama en el hospital y estoy esperando la operación. Es una persona que sufre de diabetes, tenía un tipo de infección y tenía que ser intervenido. Entonces yo le escribí y le dije: ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿No se supone que es sanidad total? ¿No se supone que tu llaga ya fue llevada en la cruz y por lo tanto tienes que rechazar y declarar y confesar y apropiarte de tu sanidad? ¿Qué haces en el hospital? No, que ahí comenzó la disculpa típica. ¿Por qué? Porque cuando interpretan mal una doctrina, se enfrentan a la realidad. Cuando tú interpretas mal la palabra de Dios, deja de ser palabra de Dios y se convierte en palabra de hombre, porque la palabra de Dios es efectiva, la palabra de los hombres no. Así que antes de entrar al tema de la sanidad de este ciego de nacimiento, vamos a estudiar un poquito razones por las cuales puede venir una enfermedad. Razones por las cuales puede venir una enfermedad. En primer lugar, las enfermedades a veces sirven para que las obras de Dios se manifiesten en la persona. Juan capítulo 9, versículo 3, ahí está. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. La versión internacional dice: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y la traducción en lenguaje actual dice: nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana.
Y esto es interesante porque vemos las enfermedades como un castigo. ¿Y si no es un castigo? ¿Y si mi enfermedad es para que Dios se glorifique? Si lo que Dios tiene planeado con mi enfermedad es llevarse la gloria, de alguna manera, no sé cuál, pero de alguna forma, que Él se lleve la gloria, ¿no? ¿Sabías tú que una enfermedad puede ser parte del plan de Dios? Te voy a enseñar un par de versículos. En Juan capítulo 11, versículo 4, dice: oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y está hablando acerca de Lázaro, que estaba enfermo, y que Marta y María lo habían llamado a Jesús para que él vaya. Él contesta y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que hay enfermedades que pueden ser parte del plan de Dios. Uy, no se asusten. Claro, los que creen en la sanidad total van a estar diciendo herejía, herejía. Pero no es cierto. La Biblia enseña que a veces la enfermedad es parte del plan de Dios. Así que, por ejemplo, en este texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Está hablando Pablo. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas que fue una enfermedad la causa por la cual él les anunció el evangelio al principio. Es decir, Dios quería que los Gálatas escucharan el evangelio y para eso le mandó a Pablo una enfermedad. ¡Ay, qué horror! Dios manda enfermedades. Sí, Señor. Dios puede mandar una enfermedad y Dios puede permitir una enfermedad cuando ésta lo lleva para cumplir un plan, cuando ésta lo glorifica. Esto es interesante. Yo conocí hace muchos años a un pastor Harry Ruggles. Era un pastor canadiense, misionero de Canadá, que vino a trabajar en el Perú con las iglesias evangélicas libres del Perú. Y él tuvo un problema con la espalda, con su columna, y tuvo que ser operado. Fue operado en el Perú y tenía que hacer cama mientras se recuperaba la operación de la columna. Tenía que hacer cama durante cerca de 3 meses. El pobre Harry estaba desesperado pensando que había llegado al Perú para estar en cama. ¿Para qué viajo al Perú y quedarme 3 meses en cama? ¿No es cierto? Mejor me quedo en mi país. Pero él llegó al Perú y ni bien llegó, le tocó pasar 3 meses en cama por una operación a la columna. Entonces a Harry se le ocurre, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido, no sé qué hacer, pero yo he venido acá como misionero. Entonces se le ocurre poner un anuncio en el periódico. Y decía el anuncio en el periódico, ¿tienes problemas? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Necesitas ayuda o necesitas un consejo? Llama al tío Larry. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a llamar por teléfono. Tuvieron que ponerle un teléfono al costado de su cama. Y entonces él comenzaba a contestar el teléfono. Y contestaba y hablaba y aconsejaba a la gente y evangelizaba a la gente. Y la gente comenzó a convertirse por teléfono. No lo podían ver en persona porque él estaba en cama, pero por teléfono él estaba evangelizando y estaba llevando almas a los pies de Cristo. 3 meses después, cuando se pudo levantar, Harry Ruggles organizó un culto inicial. Un culto y llamó por teléfono a todas las personas que lo habían llamado y a quienes él había aconsejado y había llevado a los pies de Cristo. 3 meses después de estar en cama, Harry tuvo un culto en la iglesia, en un local que quedaba en Los Pilares, camino al Callao, en Lima, y llegaron 120 personas. 3 meses después, 120 personas, y así empezó una nueva iglesia en la urbanización Los Pilares del Callao. Entonces,
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de una enfermedad? Una enfermedad puede tener un objetivo en las manos de Dios. Dios puede tener como plan utilizar esa enfermedad para su gloria, para que las obras de Dios se manifiesten, dice el texto que hemos leído, para que las obras de Dios se manifiesten. En segundo lugar, ¿para qué es el objetivo de una enfermedad? Como parte de una disciplina. ¿Cómo? Sí, también. Vamos a leer un par de textos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. Primera de Corintios 11, versículos 27 al 30 nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos textos bíblicos muestran que las enfermedades pueden ser una medida, una llamada de atención como resultado del pecado. Es decir, de alguna manera, el pecado puede influir en nuestro cuerpo. David, el salmista, escribe este texto. Dice, Salmo 32, versículos 1 al 4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora escuchen bien lo que él dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, cómo afecta el pecado sobre los huesos de David, ¿no? Y vamos a leer varios textos bíblicos de esta manera, que te carcomen los huesos. La Biblia menciona que a veces una enfermedad puede ser resultado, disciplina de parte de Dios. El texto que acabamos de leer en Corintios nos dice que el hecho de comer o beber de la cena del Señor indignamente puede ser causa de que muchos estén enfermos o debilitados. Por eso, como existe la enfermedad como parte, como resultado, como una disciplina de Dios en algunos casos, es por eso que Santiago nos dice en el capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora escuchen bien la siguiente frase: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Noten la relación que hay entre enfermedad y pecado. Noten ustedes, confesar, orar, sanidad. Entonces, si la primera razón por la cual puede venir una enfermedad es porque es parte del plan de Dios, porque Dios quiere manifestar de alguna manera su poder. La segunda cosa es que puede venir una enfermedad como parte de una disciplina, ¿ok? Como parte de una disciplina. La tercera razón por la cual puede venir una enfermedad es resultado de nuestra irresponsabilidad, falta de disciplina o falta de control, ¿no? Y esto es interesante, porque la Biblia menciona que nosotros, por ejemplo, somos
templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados, dice el pasaje, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y qué pasa si no estoy glorificando a Dios en mi cuerpo? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si yo todo el tiempo estoy comiéndome cosas con el colesterol que se me va hasta el techo? ¿Qué pasa si estoy alimentando mi cuerpo en forma incorrecta, por ejemplo? Si paso de una comida, una mala comida, a otra mala comida, otra mala comida, entonces mi cuerpo comienza a sufrir esas consecuencias y pueden haber muchas enfermedades, ¿no? El corazón, el colesterol, algún tipo de infarto del corazón, infarto cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día es tan interesante esto porque muchas personas consideran que como Dios es tu sanador, porque la Biblia dice que Él es nuestro sanador, entonces creen que pueden tentar a Dios y que Dios los va a sanar de todas maneras. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Jesús en la montaña con el diablo en Mateo 4? Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pues han escuchado ustedes últimamente todas estas teorías de conspiración alrededor del coronavirus. Yo he escuchado a muchos creyentes cristianos que están hablando de que todo esto es una mentira, es un engaño del gobierno, es una conspiración de grandes corporaciones, que es una conspiración de las farmacéuticas, que es una conspiración de Soros, de los Illuminati, que es una conspiración de no sé quién y no sé cuánto, y que el coronavirus en realidad no es tan grave, que no existe, que nosotros podríamos como iglesia reunirnos. Y podemos reunirnos y no pasa nada, porque todo es mentira, porque todo es una conspiración oculta del diablo en contra de las iglesias. Y entonces ocurre lo que pasó en París. El pastor organiza su iglesia, se reúne con su iglesia porque no cree, y se le contaminó el 30% de la congregación, salió contaminado con coronavirus y 17 personas fallecieron de su iglesia. Ahora, ¿quién es culpable? Y cuando nosotros decimos, que el Señor me cuide y me protege, y yo voy y me arriesgo, la pregunta es, ¿esa enfermedad por qué vino? Por mi irresponsabilidad, porque me tiré de la montaña y esperé que los ángeles de Dios me recojan. Entonces, hay enfermedades, hemos visto tres motivos hasta ahora. Hay enfermedades que son porque es el plan de Dios, porque Dios tiene el propósito de manifestarse. Hay enfermedades que son el castigo de Dios, de alguna manera, por hemos cometido un pecado o estamos en pecado y Dios nos manda una enfermedad. 3. Puede ser una enfermedad producto de mi irresponsabilidad. Soy tan irresponsable y luego me enfermo y luego le pregunto a Dios, Dios, ¿qué pasó? Y Dios te dice, eras tú pues irresponsable, ¿no? El texto de Proverbios, ¿no? El sabio ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. El necio se lanza nomás, ¿no? Entonces, hoy en día con esto del coronavirus está pasando eso. Mucha gente cree que está confiando en el Señor y no, lo que están haciendo es comportándose como necios. Y por último, la cuarta razón para qué sirven las enfermedades es cuando nuestro tiempo está en esta tierra y ha llegado a su fin. Ay, ¿cómo es posible? Claro, porque de algo hay que morir, pues, de algo hay que morir. Nadie muere sano. De algo tienes que morir, a menos que te atropellen o hay un accidente o haga un problema de ese tipo. Pero la gran mayoría de personas mueren y tienen que morir a través de una enfermedad, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, en Segunda de Reyes nos dice,
que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, ¿no? Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Eliseo era un gran profeta, un hombre de Dios, pero tenía que morir, pues. Entonces, Eliseo recibe una enfermedad que es la enfermedad de la que murió. Y entonces, la cuarta razón por la cual puede venir una enfermedad es por eso. Porque es tiempo de partir, porque no somos eternos, porque en algún momento de nuestra vida Dios dice, bueno, hijo, ya terminaste tu plan, es hora de partir. Y por eso es que hay hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, que han predicado, que han enseñado la palabra y que sin embargo enferman. Y unos preguntan, ¿pero por qué? Si es un hombre de Dios, ¿por qué se enferma? Porque de algo tenemos que partir cuando Dios quiere llevarnos a su reino. De algo tenemos que partir. Acaba de fallecer hace poco un gran hombre de Dios, Rabbi Zacarías, un hombre apologeta tremendo, ¿no? Y sin embargo, pues le vino una enfermedad y con esa enfermedad ha fallecido y ya está, no pasa nada. La cuarta razón. Ahora, tengamos cuidado con esto, porque hay una historia en la Biblia que es muy interesante. Y es la historia del rey Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Vamos a leer esta historia porque vale la pena entender cuando viene una enfermedad, ¿no? Para aprender cómo orar. En Segunda de Reyes, capítulo 20, nos cuenta la historia. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, el hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué fuerte debe haber sido esta escena, ¿no? Que alguien con esa comunión con Dios, como era el profeta Isaías, se acerca a ti una mañana y te dice, hey, Carlitos, haz maletas porque vas a pasar aduana. Te toca pasar aduana prontito. Esta enfermedad que te ha venido es para que vayas a visitar a tu Señor. En versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Qué fuerte! ¿Eh? Ezequías escucha que Dios ha mandado decir a través de Isaías que de esa enfermedad va a morir. Y entonces Ezequías comienza a llorar porque no quiere morir, no quiere. Él quiere unos añitos más, no ha vivido suficiente. Entonces, ay, el pobre Ezequías está desesperado. Entonces llama a Dios y primero ora a Dios y le dice, ¿no? Te ruego que hagas memoria, un poco como chantaje, ¿no? Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, ¿no? Y que he hecho las cosas que te agradan. Y entonces un poco que Ezequías está chantajeando a Dios. Mira, yo te he servido toda mi vida, yo he hecho las cosas correctas delante de ti. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ahí estaba Ezequías clamando y clamando y clamando y clamando, ¿no? Ahora, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces Dios escucha la oración de Ezequías.
y decide concederle su oración, darle unos años más de vida. Miren lo que ocurre. Versículo 6. Añadiré a tus días 15 años. Tomen nota de eso. Añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y el versículo 7 dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, ¿y qué pasó? Sanó. ¡Wow! ¿Qué tal historia? Ezequías primeramente cae enfermo con una enfermedad que lo va a matar. Aparentemente era una herida, ¿no? Una llaga, y que esta llaga probablemente iba a avanzar en su cuerpo y iba a terminar tomándole la vida. Y entonces Ezequías clama a Dios, llora, un poco que le saca en cara a Dios. Yo te he servido toda mi vida, Señor, toda la vida he buscado agradarte, ¿no? No quiero morir, dame unos añitos más de vida. Y Dios tiene compasión de Ezequías, ¿ya? Y Dios le dice, está bien, te voy a añadir 15 años más. Lo que no sabe Ezequías es que esa añadidura de 15 años va a ser tremendo problema. Miren el texto siguiente. En el capítulo 21, Segunda de Reyes 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Se entendieron bien? De 12 años era Manasés. ¿Cuántos años le añadió Dios a Ezequías? 15. Esto quiere decir que Manasés, el hijo de Ezequías, que lo va a sustituir, y que según la historia de Israel fue el peor rey de toda la descendencia de reyes en Israel, el peor rey de todos, el más malvado, el más corrupto, el que hizo más abominaciones ante los ojos de Dios, fue Manasés. ¿Quién fue Manasés? El hijo de Ezequías, que le nació durante los 15 años posteriores, cuando Dios le dijo que le iba a permitir vivir 15 años más. Si Ezequías hubiera muerto antes, no hubiera habido Manasés. El plan de Dios era tan sabio, pero la misericordia de Dios hacia Ezequías le permitió vivir 15 años más, y en esos 15 años más engendró a un monstruo que llegó a ser rey de Israel. Así que a veces cuando estamos orando, tengamos cuidado. Cuando le estamos diciendo a Dios, Señor, sáname, 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 Señor, dame más años de vida. Porque a veces no sabes si en la sabiduría de Dios, dentro de esos más años de vida, te alejarás del Señor, pecarás contra Él, ofenderás a Dios, destruirás tu familia. ¿Quién sabe? Por eso, cuando viene una enfermedad tenemos que orar, pero tenemos que orar con sabiduría. No siempre tenemos que orar, Señor, sáname. No. Siguiendo esta enseñanza, primero, tenemos que orar de la siguiente manera. Señor, si esta enfermedad es para tu gloria, es decir, si esta enfermedad va a traer gloria a tu nombre, entonces déjala. Ahí como está perfecta. Porque si tú me has mandado esta enfermedad y esta enfermedad sirve a tus planes, yo quiero quedarme con la enfermedad, porque lo que yo quiero es servirte. Porque yo quiero que esta enfermedad sirva para tus planes. ¿De acuerdo? Entonces, si esta enfermedad es para tu gloria, para que te dignifiques, para que te glorifiques, entonces permite que la enfermedad continúe.
Pero si sanarme es lo que te lleva a la gloria, entonces sáname. Es decir, no es tan importante o sanarme o no sanarme. Lo importante es que en medio de esta situación Dios se lleve la gloria. Así debemos orar. Así debemos orar. Señor, estoy con una enfermedad. Si te va a glorificar esta enfermedad, entonces déjamela. Pero si te va a glorificar el sanarme, entonces sáname. ¿De acuerdo? Y también tienes que preguntar y decir, Señor, ¿es esta enfermedad parte de una disciplina? ¿Estoy en algún pecado? ¿Estoy pecando de alguna manera? Ahí tienes que evaluarte, porque probablemente nadie sepa tus pecados ocultos, ¿no? Entonces de repente tienes que decirle, Señor, perdóname porque te he estado ofendiendo, porque te he estado pecando y por esta razón me ha caído esta enfermedad, ¿no? Estoy pecando y por esa razón. Entonces tienes que buscar la reconciliación con Dios. O de repente tienes que decirle, Señor, esta enfermedad es culpa mía porque yo he sido irresponsable. Y en cuarto lugar, puedes orar y decirle, Señor, si esta enfermedad es para llevarme, porque ya es tiempo de partir, acepto con total humildad que mi tiempo ha terminado. Y si tengo que partir, partiré, Señor. Y no tengo miedo de partir. Solamente no me prolongues la vida, si es que después voy a ofenderte, o si mis años posteriores van a traer algún mal sobre ti o sobre la iglesia. Si es tiempo de partir, parto. Y si es tiempo de quedar, quedo. Y esto es, hermanos, así deberíamos estar orando cuando viene una enfermedad. Continuamos. Vamos nuevamente a Juan capítulo 9. Vamos a seguir avanzando con los primeros versículos. Juan 9, versículos 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no va a acusar ni va a culpar a los padres de la enfermedad del ciego. Él va a decir que es para que las obras de Dios se manifiesten. Pero acá hay una afirmación en el versículo 4 que me llama la atención. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es interesante que el mismo Jesucristo les presenta a sus discípulos esta urgencia de hacer la voluntad de Dios para la cual Él fue enviado. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. En cierta manera les está diciendo, hagan ustedes lo mismo. Aprovechen el tiempo para cumplir el plan de Dios para sus vidas. Hay una posibilidad en algún momento de que de repente no podamos servir a Dios. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es posible también de que nosotros estemos sirviendo a Dios y de repente de alguna manera no podamos servirle, ¿no? Podemos una enfermedad o podemos tener un accidente. Entonces aprovechemos todo nuestro tiempo cuando podamos servir a Dios para hacer las obras que Él quiere que estemos haciendo. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo, ¿no? Y la última frase, el versículo 5, dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, mientras esté aquí, cumplo mi función. Mientras esté aquí,
cumplo mi función. Y recuerden ustedes que en Mateo capítulo 5, versículo 14, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el pasaje de Juan, dice que Él es la luz del mundo. Y como Él es la luz del mundo, entre tanto que está en el mundo, luz es del mundo. Y luego nos dijo a nosotros que nosotros también seremos la luz del mundo, no como Él, porque Él es la luz en sí. Nosotros somos el foco que alumbra. Somos el canal a través del cual la luz de Cristo llega a este mundo. Y ojalá que nosotros podamos decir como Él, exactamente igual como Él, mientras estemos en este mundo, que alumbremos. Mientras estemos en este mundo, que alumbremos, que cumplamos nuestra función. ¿Ok? Ahora vamos a los versículos 6 en adelante. Juan 9, versículos 6 al 12. Esta es la escena ya del milagro. Versículos 6 en adelante dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él contestó, no sé. Esta escena me parece súper interesante. Tratemos de leer la primera parte. En el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. La verdad es que nadie sabe cuál fue el objetivo del lodo. O sea, si Jesucristo es Dios y tiene el poder para sanar, no necesita de lodo. Basta con que lo toque, le toque la cabeza, le toque los ojos, ni siquiera tiene que tocarlo, hasta la distancia podía sanarlo, es obvio, ¿no? Entonces, esta escena del lodo, podemos hacer un montón de especulaciones, inventar historias, ¿no? de las funciones que el lodo pudo haber producido en el ojo, lo que fuese, ¿no es cierto? Pero todas son puras especulaciones. Nadie tiene la respuesta, solamente puedes especular cuál fue la función del lodo, por qué Jesús hizo lodo. Lo que sí es interesante, y eso es clarísimo, es que después que le unge los ojos con lodo, le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y acá hay dos cosas que yo creo que sí es el objetivo de esto del lodo. Jesús le está pidiendo que él crea. Y en segundo lugar, que obedezca. Jesús le está pidiendo un acto de fe y un acto de obediencia. Y por eso es que le unge los ojos con este lodo y le pide que vaya al estanque de Siloé. El ciego, si no hubiese creído, o sea, si no hubiera tenido ese acto de fe, simplemente se hubiera sacado el lodo de los ojos y probablemente lo habría gritado a Jesús diciendo, ¡ay, qué cosa! Me estás echando acá tierra, barro.
lodo, un escupitajo, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Si él no hubiese creído, pero el hombre creyó, y esto es importante, y por eso Jesús le está pidiendo un acto de fe que crea que de alguna manera ese lodo le va a devolver la vista. Y el segundo paso que le dice es, anda al estanque, basado en esa fe, anda al estanque y lávate. Es decir, le está diciendo fe y obediencia. Si crees, vas a obedecer. Si no crees, no obedeces. Este es un tema interesantísimo, porque a través de los siglos, la iglesia tradicional nos enseñó que la salvación era por obras. Es decir, que todo dependía del esfuerzo humano. Un poco que algo así como los judíos, que para poder entrar al cielo tenías que hacer obras, tenías que ser bueno. Y para los judíos era un poco de cumplir los mandamientos y cumplir las órdenes de Dios. Y que en la medida que nosotros hiciéramos algo bueno, entonces íbamos a ganar el derecho de entrar al cielo, ¿no? Pero, ¿cuál era la frustración a la cual llegábamos? Llegábamos a la frustración de que nadie podía cumplir todos los mandamientos sin equivocarse. Y la Biblia era clara diciendo que si te equivocas en uno, te haces culpable de todos, claro. Entonces, si yo tengo que guardar las normas de tránsito cuando manejo, y trato de guardarlas siempre, pero si me paso una luz roja, el policía viene y me pone multa. Y entonces yo no le puedo decir, pero si en los últimos 10 años no me ha pasado ninguna luz roja, y el policía me va a decir, no hay problema, no es por eso que le estoy poniendo la multa, le estoy poniendo la multa por haberse pasado la luz roja ahora. Lo mismo tiene que ver con las leyes de Dios, con los mandatos de Dios. Para realmente ganarnos el cielo teníamos que haber cumplido todos los mandamientos de Dios, que teníamos que haber hecho todas las obras buenas y jamás haber hecho una sola mala. Y entonces descubríamos con tristeza, la primera conclusión era de que era imposible. Era imposible guardar todos los mandamientos de Dios y no equivocarnos en algo. Y entonces descubríamos que por Adán recibíamos como herencia la muerte y por nuestros pecados recibíamos como premio la condenación. Entonces ahí aparece en la historia Lutero. Y Lutero nos dice, un momentito, si bien es cierto, hay esta confusión de las obras, Lutero nos aclara que hay un paso de fe, que es el que da inicio a todo. Hay un texto bíblico en Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos el texto de Efesios que nos decía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotras, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, Lutero nos dijo, la iglesia está enseñando mal. La iglesia está enseñando que por obras nos ganamos el cielo, pero nadie puede, porque siempre fallamos. La manera de entrar en el camino de fe es por una decisión, por un paso de fe. Por medio de la fe nos reconciliamos con Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué maravilla! Descubrimos entonces por Lutero que no eran las obras las que nos salvaban, sino era la fe que nos permitía entrar en contacto con la gracia de Dios. Y esa fe en contacto con la gracia de Dios nos daba esa salvación. ¿De acuerdo? Pero, ¿saben qué ha pasado con el tiempo? Nos hemos
nos hemos desligado, en cierta manera, de la obediencia. Es decir, nos escondemos detrás de la fe y ya no pensamos que hay que obedecer los mandatos de Dios. Y esto es un concepto que se conoce como sinergia. Sinergia o sinergia, como quieras decirle, es un concepto muy interesante de la química. La sinergia enseña que hay dos cosas, hay dos elementos que vistos individualmente causan daño, pero que juntos traen beneficio. Le explico. La sal. La sal está compuesta por cloruro de sodio, es decir, cloro y sodio. Cloro es eso que tú usas para desinfectar los baños. Si te tomas cloro, te mueres. Te mueres. Si tomas cloro, te mueres. Y si tomas sodio, te mueres. Si tomas sodio puro, te mueres. Entonces, cloro solo, te mata. Y el sodio solo, te mata. Pero cuando se juntan, el cloro y el sodio, se produce la sal, que trae sabor, que preserva los alimentos. Lo mismo pasa con nuestro concepto de fe y obediencia. Jesús le pidió al ciego un paso de fe y le pidió obediencia. Lo que le estaba diciendo es, si tú crees que solamente la fe es lo que necesitas, y vivir con la fe, y esa fe no te lleva a obedecer, esa fe es muerta, dice Santiago. Pero si tú crees que es la obediencia y las obras y hacer las cosas lo que te lleva a Dios, te equivocas, porque nadie puede cumplir toda la ley. Por eso la fe y la obediencia siempre van juntas. Si tú conoces un creyente que dice tener fe y no ves que tiene la necesidad de obedecer, entonces la fe de ese hombre es un engaño, es una mentira. Porque la fe y la obediencia son juntas, están en una sinergia, están unidas, y entonces es que produce salvación. La fe te lleva a la salvación por la gracia en Cristo, pero también esa fe va acompañada de una obediencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro nos dice, en capítulo 1, versículos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Deuteronomio 9:23 nos dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis. Cuando no crees, no obedeces. Entonces, una persona que dice que ha llegado a los caminos del Señor, pero no tiene esa necesidad, ese impulso de obedecer la enseñanza de la palabra de Dios, yo estoy convencido de que su fe es falsa. Porque la fe verdadera, la fe que salva, la fe puesta en Jesucristo y la fe que salva, es una fe que va acompañada de obediencia a la palabra y a los mandatos de Dios. No hay una fe separada. No es que alguien puede tener la fe y no tiene ganas de obedecer, porque si tienes fe que salva, es esa fe que obedece. Hay un texto en Romanos, capítulo 1, versículos 4 al 5, que dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones. Y por eso es que como creyentes oramos al Señor de esta manera. Romanos 6:16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y me refería a 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esta debería ser nuestra oración como creyentes. Como creyentes deberíamos orar y decir: Señor, lleva todo argumento de mi alma y toda altivez de mi corazón, cualquier actitud que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por favor, llévalo cautivo, esclavízalo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces tenemos la fe y queremos obedecer, pero como Pablo dice, de repente hay una lucha en tu interior. Porque tienes la fe, quieres obedecer, pero tu carne es débil. Y entonces tu carne a veces toma impulso y tu carne a veces quiere controlar tu vida. Y esa es la lucha que Pablo menciona que él tiene en el capítulo 8 de Romanos. Es una lucha porque dice Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces cuando te encuentras en esa batalla en que la fe tuya quiere obedecer, pero tu carne quiere desobedecer, entonces oras a Dios y le dices: Señor, lleva todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, lleva los cautivos con todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleva todos mis pensamientos, todos mis impulsos, todo lo que mi alma quiere, todo lo que mi corazón quiere, todo eso, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Ponlo cautivo a la obediencia a Cristo, que la obediencia a Cristo sea quien gobierne, quien mande. Por eso el pasaje de Romanos, el pasaje anterior, dice: ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Puedes esclavizarte al pecado para muerte, o puedes esclavizarte a la obediencia para justicia. Y eso es para mí lo interesante de esta porción. Y nos vamos a quedar acá en este pasaje, ¿no? En el versículo 6, no, en el versículo 12, ¿no? de Juan, porque el objetivo de Jesús, al ungir los ojos del ciego con lodo, era producir en él una reacción de fe, que creyera que Jesús podía sanarlo, y cuando lo manda a lavarse, que obedezca. La fe y la obediencia. Hermanos, es triste ver muchísima gente que ha hecho a veces decisiones por Cristo, que a veces dicen ser cristianos, pero no ves en ellos esa necesidad, esa angustiante necesidad de obedecer la palabra del Señor que los rescató. Fe y obediencia. Así se define un creyente. Así que evaluemos nuestra vida y pensemos: ¿realmente tengo fe que cree y por tanto obedece? Porque hay muchos pasajes bíblicos que te piden fe. Pero la pregunta es: si tú crees, obedeces. Si tú crees, obedeces. Queridos hermanos, que Dios les bendiga con el estudio de hoy. Hemos aprendido dos cosas. La primera, razones por las cuales puede venir una enfermedad, usando el ejemplo del pobre ciego de nacimiento, que había nacido sin la vista. Entonces, ¿por qué razones Dios puede mandar una enfermedad? Y hemos visto 4 razones. Puede ser parte del plan de Dios para glorificarse.
Puede ser un resultado de pecado que Dios está mandando porque estamos andando mal, ¿no? De alguna manera no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Puede ser resultado de indisciplina y mal comportamiento nuestro y por lo tanto caemos en enfermedad. O por último puede ser que Dios nos está llamando a su presencia y de alguna manera quiere que vayamos y es un gozo partir para Él, ¿no? Y hemos visto en segundo lugar que cuando Jesús sana al ciego, lo que le estaba pidiendo era un paso de fe y un paso de obediencia. Porque la fe y la obediencia hacen una sinergia. Juntas es lo que trae salvación al corazón. Porque la fe que salva es la fe que te lleva a obedecer. Separadas, fe sin obras está muerta. Y obras sin fe, eso es tratar de ganarte el cielo por tu propio esfuerzo. Por eso juntas fe y obediencia. Pregúntate, hermano, ¿tienes fe? ¿Tienes esa necesidad en tu corazón de obedecer a la palabra de Dios? Que Dios te bendiga. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Gracias porque nos has hablado. Permite que este estudio se lleve toda tu gloria. Llévalo tú, úsalo, donde sea, como sea, a quien tú quieras que escuche este mensaje, Señor. Llévalo tú, que llegue a esos corazones que te están buscando. Glorifícate tú con esas vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a estarnos encontrando la próxima semana, el mismo viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, para continuar con la segunda parte del estudio del Evangelio de Juan, capítulo 9.